Mis queridos hermanos, hoy quiero hablarles de una realidad que muchos de ustedes, quizás en silencio, han enfrentado. Una realidad que duele, que a veces parece incomprensible, pero que está profundamente conectada con el propósito divino en la vida de los hijos de Dios. ¿Alguna vez te has sentido solo, sin amigos cercanos, sin relaciones profundas que compartan tu fe o tu visión espiritual? ¿Has sentido que el camino que Dios te ha trazado es a menudo un camino solitario? Déjame decirte algo importante. Esa soledad no es una casualidad, no es un castigo ni una señal de que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, es una marca divina, una evidencia de que has sido apartado, elegido, llamado por el Rey de Reyes para un propósito que el mundo no puede entender. La soledad de los elegidos no es el vacío, es el terreno donde Dios trabaja en tu corazón, te moldea, te prepara y te equipa para cosas que trascienden lo terrenal. Cuando miramos las Escrituras encontramos una constante en la vida de los hombres y mujeres que fueron llamados por Dios. Todos enfrentaron momentos de profunda soledad. Moisés en el desierto, lejos de su pueblo y de todo lo que conocía. José, vendido por sus hermanos, aislado en una tierra extranjera. David, huyendo de Saúl, escondido en cuevas. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en el Getsemaní, enfrentó la soledad más desgarradora, sabiendo que solo Él podía llevar el peso de nuestros pecados. ¿Te has detenido a pensar por qué los elegidos de Dios enfrentan esta soledad? Es porque el llamado de Dios te separa del mundo. Es porque el propósito que Él ha depositado en ti no puede ser entendido por aquellos que no comparten tu fe, tu visión, tu destino. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa separación, aunque dolorosa, es una evidencia de tu elección. Hoy quiero invitarte a mirar tu soledad desde una perspectiva divina, no como un lugar de derrota, sino como un espacio de preparación, no como un castigo, sino como un proceso, porque en esa soledad Dios está trabajando en tu vida. En esa separación Él está construyendo en ti un carácter que refleje su gloria. En ese aislamiento Él está enseñándote a depender completamente de su gracia. El tema de hoy no es para los débiles de corazón, es para aquellos que han sentido el peso del rechazo, la incomprensión y el aislamiento, y se han preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me siento así si estoy caminando en tu voluntad? Este mensaje es para recordarte que no estás solo, que tu soledad tiene un propósito, que tu aislamiento es temporal y que al final de todo este camino encontrarás plenitud en la comunión eterna con Dios. Mis queridos hermanos, acompáñenme mientras exploramos juntos por qué los elegidos de Dios están solos, sin amigos ni relaciones, y cómo esa soledad no es una carga, sino un privilegio. Prepárense para descubrir cómo Dios usa estos momentos para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Porque al final del día, esa soledad es la evidencia de que perteneces a un reino que no es de este mundo. ¿Estás listo para conocer la profundidad de este llamado? Entonces, abre tu corazón, escucha atentamente y permite que el Espíritu de Dios hable a tu vida de una manera poderosa y transformadora. Comencemos. Mis queridos hermanos, ¿alguna vez te has sentido solo, apartado o incomprendido? ¿Has llegado a preguntarte por qué, a pesar de tus esfuerzos por conectar con los demás, parece que hay un espacio vacío a tu alrededor? Permíteme decirte algo. Si estás caminando con Dios, esa soledad no es un error, ni es el resultado de un destino cruel. Es un llamado, un propósito divino diseñado por aquel que te conoce mejor que nadie. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 versículo 5 nos recuerda esta verdad poderosa: Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te consagré.
te puse por profeta a las naciones. Este versículo no solo habla de Jeremías, habla de ti, de mí y de todos aquellos que han sido apartados por Dios para cumplir un propósito mayor. Cuando Él te elige, también te separa, porque la obra que tiene para ti no se parece a ninguna otra. Mis queridos oyentes, la soledad de los elegidos no es un castigo, es una preparación. Dios usa esos momentos de aislamiento para forjar en ti un carácter que refleje su gloria. Mira a los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Cada uno de ellos tuvo un tiempo de soledad antes de cumplir con su llamado. Moisés pasó 40 años en el desierto, separado de su pueblo y de la vida que conocía, para ser preparado como el libertador de Israel. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pasó años solo como pastor, enfrentando leones y osos antes de ser ungido rey. Esta soledad no solo te separa del mundo, también te acerca a Dios. Es en esos momentos de silencio, cuando las voces humanas se apagan, que puedes escuchar con mayor claridad la voz de tu Creador. En el libro de Salmos capítulo 46 versículo 10, el Señor nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en la quietud de la soledad donde tu fe se profundiza, donde tus raíces espirituales se fortalecen. Tal vez hoy te sientes incomprendido por tus amigos, por tu familia o incluso por la iglesia. Pero quiero recordarte que esa separación tiene un propósito. Dios está trabajando en tu vida de maneras que tal vez no puedes ver ahora, pero que se revelarán en el tiempo perfecto. La soledad es el crisol donde tu fe es purificada, donde tu dependencia en Dios se convierte en una necesidad absoluta. Mis queridos hermanos, no temas la soledad. Abraza este tiempo como un regalo divino, porque aquellos que han sido elegidos por Dios para grandes cosas, a menudo caminan un camino solitario. Pero ese camino está lleno de la presencia de Dios, y en su presencia hay plenitud de gozo. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, la próxima vez que te sientas solo, recuerda que no estás abandonado, estás apartado, estás siendo moldeado por el Maestro, porque Él tiene un propósito para tu vida que va más allá de lo que puedes imaginar. Y en esa soledad descubrirás que su gracia es suficiente, que su amor es eterno y que su plan es perfecto. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de soledad en el propósito, no hay mayor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, conoció la soledad de una manera que pocos pueden imaginar. Desde el inicio de su ministerio hasta su sacrificio en la cruz, Jesús enfrentó el rechazo, la incomprensión y el abandono, porque su misión y su mensaje eran demasiado grandes para ser entendidos por los hombres. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 66, leemos un momento impactante. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús había hablado palabras de vida eterna, pero eran difíciles de comprender. Aquellos que habían caminado con él decidieron alejarse, incapaces de aceptar su enseñanza. Jesús, aunque lleno de compasión y amor, experimentó la soledad que viene con ser incomprendido, porque su propósito era mucho más alto que lo que los hombres podían entender. Mis queridos oyentes, la soledad de Jesús no fue un accidente, fue parte del plan de redención. Su separación de los demás reflejaba su conexión única con el Padre. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 16 encontramos un detalle hermoso. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aún en medio de su ministerio, Jesús buscaba momentos de soledad para estar en comunión con el Padre, porque sabía que en esa comunión encontraba la fuerza para cumplir su misión. Jesús también nos mostró que la soledad puede ser el precio de permanecer fiel a la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní,
un lugar de profunda agonía, Él enfrentó una soledad desgarradora. Sus discípulos, aquellos más cercanos a Él, se quedaron dormidos mientras Él oraba con lágrimas y sudor como gotas de sangre. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento, Jesús aceptó la soledad como parte del precio de nuestra salvación. Mis queridos hermanos, si el Hijo de Dios enfrentó la soledad para cumplir su propósito, ¿cómo podríamos esperar menos en nuestras vidas? Ser elegidos por Dios significa caminar por un camino que a menudo es incomprendido, un camino donde muchos no pueden acompañarnos. Pero esa soledad no es el fin, es el medio a través del cual Dios obra su propósito eterno en nuestras vidas. La soledad de Jesús también nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 29, Jesús declaró: Y el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así como el Padre estaba con Jesús, Él también está con nosotros en nuestros momentos de soledad. Su presencia es suficiente para llenarnos de fortaleza y esperanza. Mis queridos oyentes, si hoy te sientes solo, recuerda que estás siguiendo los pasos de Jesús. Esa soledad no es un castigo, es una preparación. Es un tiempo en el que Dios te está fortaleciendo, moldeando y guiando hacia el propósito que tiene para ti. Abraza este tiempo con fe, sabiendo que nunca estás solo en la presencia del Señor. Así como Jesús permaneció fiel en su soledad, tú también puedes hacerlo, porque aquel que te llamó es fiel para sostenerte. Y al final de tu camino, descubrirás que la soledad que enfrentaste fue parte del plan glorioso de Dios para tu vida. Mis queridos hermanos, en este mundo lleno de ruido y distracciones, la soledad no siempre es fácil de aceptar. Pero, ¿sabías que algunos de los momentos más profundos de comunión con Dios ocurren en los tiempos de soledad? A menudo, cuando las voces humanas se apagan y las multitudes se disipan, es cuando puedes escuchar la voz del Creador con mayor claridad. El salmista lo expresó de manera hermosa en el Salmo capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogerá. Qué palabras tan llenas de esperanza. En la soledad, cuando sientes que todo el mundo te ha abandonado, Dios está allí, extendiendo sus brazos para acogerte, para recordarte que no estás solo y que su amor es más que suficiente. Mis queridos oyentes, la soledad no es un espacio vacío, es un terreno fértil donde Dios planta las semillas de una relación más profunda contigo. Mira a Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de escuchar la voz de Dios desde la zarza ardiente. Fue en ese aislamiento donde Moisés aprendió a depender completamente del Señor, donde su corazón fue preparado para la misión de liberar al pueblo de Israel. Del mismo modo, Jesús buscaba activamente momentos de soledad para orar y estar en comunión con el Padre. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios consideraba necesario apartarse para estar a solos con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos esos momentos de soledad para fortalecer nuestra fe? Mis queridos hermanos, tal vez hoy te encuentras en una etapa de tu vida donde la soledad parece abrumadora, pero quiero recordarte que esos momentos no son en vano. Dios está usando esa separación para acercarte a Él, para enseñarte a depender completamente de su gracia. En esos tiempos de quietud, Él revela su propósito, su amor y su dirección para tu vida. El profeta Elías experimentó esto de manera poderosa. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, huyó al desierto, agotado y desanimado.
Pero fue en la soledad donde Dios le habló, no a través de un gran viento, ni de un terremoto, ni de un fuego, sino en un susurro apacible. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. ¿Por qué? Porque en la soledad el corazón está más dispuesto a escuchar esa voz suave y transformadora de Dios. Mis queridos oyentes, la soledad también nos permite examinar nuestro corazón a la luz de su presencia. En el Salmo capítulo 139, versículos del 23 al 24, David oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es en esos momentos de intimidad con Dios que descubrimos las áreas de nuestra vida que necesitan ser moldeadas, corregidas y entregadas a Él. Hoy te animo a que no temas la soledad. En lugar de verla como un castigo, mírala como un regalo divino. Acepta ese tiempo como una oportunidad para acercarte al Señor, para escuchar su voz y para experimentar su amor de una manera que nunca antes habías conocido. Porque en la soledad con Dios no hay vacío, solo plenitud. Mis queridos hermanos, el mundo puede abandonarte, las amistades pueden fallar, pero Dios siempre estará contigo. Su promesa en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, sigue siendo verdadera. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Que en tu soledad encuentres la presencia de aquel que nunca te deja, y que en esa intimidad con Dios tu alma sea fortalecida, tu fe renovada y tu corazón lleno de paz. Mis queridos hermanos, ¿alguna vez te has sentido rechazado por quienes están a tu alrededor? ¿Te has preguntado por qué parece que no encajas en ciertos círculos, amistades o incluso en tu entorno más cercano? Déjame decirte algo que puede transformar tu perspectiva. Ese rechazo no es casualidad. Es una evidencia de que Dios te ha elegido, de que Él te ha apartado para un propósito divino que trasciende los estándares del mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 19, Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¡Qué declaración tan poderosa! Ser elegido por Dios significa que nuestras prioridades, nuestros valores y nuestro caminar están en dirección contraria a los caminos del mundo. Y esa diferencia inevitablemente provoca rechazo. Mis queridos oyentes, a menudo buscamos ser aceptados, ser comprendidos y ser valorados. Es una necesidad humana básica, pero como hijos de Dios, debemos recordar que nuestra aceptación más importante ya la hemos recibido. Hemos sido aceptados por el Padre Celestial. Esa aceptación es eterna, inquebrantable y mucho más valiosa que cualquier aprobación terrenal. Sin embargo, caminar en esta verdad puede significar enfrentar incomprensión, burlas e incluso persecución. Jesús mismo enfrentó el rechazo en todos los niveles. En Isaías capítulo 53, versículo 3, se profetiza acerca de él: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nuestro Salvador conoció el dolor del rechazo, no solo de los líderes religiosos de su tiempo, sino incluso de las multitudes que primero lo seguían y luego lo abandonaron. Mis queridos hermanos, este rechazo tiene un propósito. Nos separa del mundo para acercarnos más a Dios. Nos recuerda que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo escribe: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este mundo no es nuestro hogar definitivo, y su rechazo es una señal de que pertenecemos a un reino que no tiene fin. El apóstol Pedro también nos recuerda esta realidad en su primera carta, capítulo 2, versículo 9.
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser linaje escogido significa que estamos destinados a vivir con un propósito diferente, y eso a menudo nos coloca en oposición al sistema del mundo. Mis queridos oyentes, el rechazo del mundo puede ser doloroso, pero no debe desanimarnos. Al contrario, debe fortalecernos en nuestra fe. Jesús nos advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hoy te animo a que no temas ser diferente. No temas caminar en la verdad, aunque eso signifique perder amistades o relaciones. Porque cada paso que das en obediencia a Dios está siendo visto y recompensado por Él. Y recuerda, el rechazo del mundo no define tu valor. Tu valor está definido por el precio que Jesús pagó por ti en la cruz. Mis queridos hermanos, si hoy te sientes rechazado, levanta tu mirada. Eres un hijo del Rey, llamado para cosas mayores. Permite que ese rechazo sea una oportunidad para acercarte más a Dios, para confiar en su plan y para vivir como un testimonio de su amor en medio de un mundo que tanto lo necesita. Mis queridos hermanos, la soledad no es un castigo, aunque muchas veces así lo percibamos. Es una herramienta divina, un tiempo en el que Dios nos moldea, nos afina y nos prepara para cumplir un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. En los momentos de soledad, Dios está trabajando silenciosamente en nosotros, preparándonos para algo mayor. El ejemplo de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1, nos muestra esto claramente. Antes de ser el gran libertador de Israel, Moisés pasó años en el desierto cuidando ovejas. Fue en ese aislamiento donde Dios formó su carácter, donde aprendió humildad y dependencia total del Señor. Y en ese mismo desierto, Dios se le reveló a través de la zarza ardiente, llamándolo a liderar a su pueblo hacia la libertad. Mis queridos oyentes, así como Moisés, tú también puedes estar en un tiempo de desierto, un periodo en el que te sientes apartado, incomprendido, incluso olvidado. Pero déjame recordarte que ese desierto no es inútil. Dios está usándolo para prepararte, para enseñarte lecciones que serán fundamentales para el llamado que tiene para tu vida. En el Salmo capítulo 119, versículo 71, el salmista declara: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es en la soledad donde Dios enseña lo que no podríamos aprender en ningún otro lugar. Jesús mismo pasó un tiempo de preparación en soledad antes de comenzar su ministerio. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 2, leemos cómo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús estuvo solo, enfrentando pruebas que fortalecieron su fe y su dependencia en el Padre. Esa soledad fue crucial para su misión, y lo mismo ocurre contigo. Mis queridos hermanos, el propósito de Dios para tu vida es grande, pero requiere una preparación, y esa preparación a menudo implica soledad. No porque Dios quiera apartarte de las personas, sino porque desea tener un tiempo especial contigo. Es en esos momentos de aislamiento donde puedes escuchar su voz con mayor claridad, donde tu fe se fortalece y tu carácter es moldeado para reflejar a Cristo. El apóstol Pablo también experimentó este tiempo de preparación. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pasó años en Arabia antes de comenzar su ministerio público. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Durante ese tiempo, Dios le reveló verdades profundas y lo preparó para ser el apóstol a los gentiles. Sin ese tiempo de soledad, Pablo no habría estado listo para cumplir su misión. Mis queridos oyentes,
Quizás hoy no entiendes por qué Dios permite que te sientas solo o apartado, pero quiero asegurarte de algo: Él no te ha abandonado. Él está trabajando en tu vida, preparándote para algo que solo tú puedes hacer. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esa soledad forma parte de esos planes, aunque ahora no lo comprendas del todo. La próxima vez que te sientas en un desierto espiritual, recuerda que estás en el taller del Maestro. Él está moldeando tu vida, perfeccionándote para su gloria. No rechaces la soledad. Abrázala como una oportunidad para crecer, para aprender y para prepararte para lo que viene. Porque cuando llegue el momento, cuando Dios diga que es tiempo, estarás listo para caminar en el propósito que Él diseñó específicamente para ti. Mis queridos hermanos, la soledad no es el final de la historia, es solo el principio de algo glorioso. Confía en que Dios está contigo en este proceso y que lo que Él ha comenzado en ti, lo perfeccionará para su honra y gloria. Mis queridos hermanos, ser elegido por Dios es un privilegio inigualable, pero también conlleva un peso que el mundo no puede entender. Es un yugo especial, un llamado a caminar en obediencia, en santidad y en fe, a menudo en un camino que pocos están dispuestos a recorrer. Este yugo no es un castigo, sino una responsabilidad divina, una señal de que Dios tiene un propósito único para tu vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, Jesús nos invita: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este yugo es ligero cuando lo llevamos con Jesús, pero para quienes están fuera del propósito de Dios, puede parecer extraño, incluso incomprensible. Llevar este yugo significa vivir una vida que no se conforma a los patrones del mundo, sino que está alineada con el corazón de Dios. Mis queridos oyentes, los elegidos de Dios enfrentan pruebas y desafíos que muchas veces no tienen explicación para los demás. Quizás te has sentido incomprendido por tus amigos, por tu familia o incluso por aquellos que comparten tu fe. Esto ocurre porque el yugo que llevas no es natural, sino espiritual. Es una carga que solo aquellos que caminan con Dios pueden entender. Pero este yugo no está diseñado para aplastarte, sino para moldearte, para enseñarte y para llevarte a un lugar de completa dependencia en Él. Mira la vida de los profetas del Antiguo Testamento. Jeremías, conocido como el profeta llorón, llevó un yugo literal como señal de obediencia al Señor y como mensaje al pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 27, versículo 2, Dios le dijo: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Este acto no solo simbolizaba la sumisión de Israel a Dios, sino también el peso de la responsabilidad que Jeremías cargaba como portavoz de su voluntad. Esa carga no fue fácil, pero fue necesaria para cumplir el propósito de Dios. Mis queridos hermanos, el yugo que llevamos como elegidos de Dios también nos enseña a ser humildes y mansos como nuestro Salvador. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, Pablo describe a Jesús como el ejemplo supremo de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús llevó el yugo del pecado de toda la humanidad, un peso que nadie más podría soportar, y lo hizo con amor, obediencia y humildad. Llevar el yugo de Cristo significa aceptar su llamado, aunque eso implique sacrificios y renuncias. Significa caminar en un camino estrecho, como Jesús lo describió en Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es un camino que puede ser solitario, pero que está lleno de propósito y bendición eterna.
Mis queridos oyentes, quiero animarte hoy a que no temas este yugo. Aunque pueda parecer pesado, recuerda que no lo llevas solo. Jesús camina contigo, sosteniéndote, guiándote y dándote la fuerza necesaria para continuar. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se nos asegura: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El yugo que llevas es una marca de tu elección divina. Es una señal de que Dios te ha apartado para algo grande, algo eterno. Aunque el mundo no lo comprenda, tú puedes caminar con la certeza de que aquel que te llamó es fiel para sostenerte y cumplir su obra en ti. No permitas que el peso del yugo te desanime. En cambio, deja que te acerque más al Señor, quien te fortalece en cada paso del camino. Mis queridos hermanos, vivir como elegidos de Dios en un mundo que ha rechazado a su Creador es en muchas ocasiones un camino solitario. La vida de fe nos separa, nos distingue y nos coloca en una posición de contraste con los valores y prioridades de este siglo. Pero quiero recordarte algo poderoso. Esa soledad no es un castigo, sino un testimonio vivo de que perteneces a un reino que no es de este mundo. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13, se describe a los héroes de la fe con estas palabras: murieron sin haber recibido las promesas, pero viéndolas de lejos y saludándolas, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mis queridos oyentes, ¿qué significa ser un extranjero y peregrino? Significa que nuestra ciudadanía no está aquí, que no vivimos para este mundo, sino para el reino eterno de Dios. Y ese llamado nos separa, nos hace diferentes y a menudo nos lleva a la soledad. El mundo en el que vivimos está saturado de materialismo, egoísmo y un rechazo constante de las verdades divinas. Aquellos que eligen caminar en obediencia a Dios enfrentan un rechazo que no es casualidad. Jesús mismo lo declaró en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa separación, ese rechazo, es una señal de que estás viviendo como un hijo de Dios. Mis queridos hermanos, la soledad que enfrentamos como creyentes es un testimonio para el mundo. Es una declaración silenciosa pero poderosa de que nuestra fe no está en las cosas terrenales, sino en aquel que sostiene el universo. Cada vez que eliges obedecer a Dios, aunque eso te haga perder amigos, oportunidades o aceptación social, estás diciendo al mundo: mi confianza está en el Señor, no en el hombre. Un ejemplo extraordinario de esto es Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 9, se describe a Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Noé caminó con Dios. En un mundo lleno de maldad, Noé se destacó por su fe y obediencia. Su decisión de seguir a Dios lo separó de los demás, lo convirtió en un objeto de burla y rechazo. Pero su soledad fue un testimonio para el mundo y un instrumento de salvación para su familia. Mis queridos oyentes, esa misma realidad aplica a nuestras vidas hoy. Cada vez que permaneces firme en la verdad, aunque el mundo te rechace, estás brillando como una luz en medio de la oscuridad. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis queridos hermanos, la soledad que enfrentamos como creyentes no solo nos fortalece, sino que también tiene un propósito eterno. Es un testimonio que puede llevar a otros a conocer a Cristo. Cuando el mundo ve tu paz en medio del rechazo, tu gozo en medio de la incomprensión y tu fidelidad a Dios, incluso en la soledad,
está viendo el poder transformador del Evangelio. Hoy te animo a que abraces esa soledad como una oportunidad para glorificar a Dios. Recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, fortaleciéndote y guiándote en cada paso del camino. Y mientras caminas en esta fe, confía en que el Señor está usando tu vida para impactar a otros de maneras que tal vez no puedas ver ahora, pero que tienen un valor eterno. Mis queridos hermanos, vivamos como extranjeros y peregrinos, sabiendo que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que nuestra soledad aquí es temporal, pero nuestro testimonio en Cristo tendrá un impacto que trasciende el tiempo. Mis queridos hermanos, la soledad no es solo un espacio vacío ni un momento de aislamiento sin propósito. En las manos de Dios, la soledad es una herramienta poderosa para moldear nuestro carácter, para transformarnos en las personas que Él quiere que seamos. Dios utiliza estos momentos para desarrollar en nosotros paciencia, humildad, fe y una dependencia absoluta en su gracia. En el libro de Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4, el apóstol Pablo nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Mis queridos oyentes, la soledad que enfrentamos no es en vano. Es parte del proceso divino que nos lleva a una vida de esperanza en Dios. Cada momento de aislamiento, cada temporada en la que sentimos que estamos solos, está diseñada para producir en nosotros una transformación que refleje la gloria de nuestro Señor. Piensa en la vida de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y finalmente encarcelado injustamente. En cada etapa de su vida, José experimentó la soledad de una manera profunda. Pero Dios estaba con él, trabajando silenciosamente en su carácter, preparándolo para ser el líder que salvaría a su pueblo en medio de una hambruna. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La soledad que José enfrentó fue el crisol en el que Dios formó su carácter. Mis queridos hermanos, la soledad también nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando nos encontramos en un lugar donde no tenemos a nadie más a quien recurrir, aprendemos que Dios es suficiente. El apóstol Pablo lo expresó de manera hermosa en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la soledad, nuestras fuerzas humanas se agotan, y ahí es donde la gracia de Dios brilla con mayor intensidad. Dios también usa la soledad para despojarnos de lo que nos estorba y moldearnos a su imagen. Así como un escultor cincela una roca para revelar una obra maestra, Dios trabaja en nuestro corazón, eliminando el orgullo, la autosuficiencia y todo lo que no refleja su carácter. En Isaías capítulo 48, versículo 10, el Señor declara: te he escogido en el horno de la aflicción. La soledad puede ser ese horno en el que Dios nos purifica, nos fortalece y nos prepara para su propósito eterno. Mis queridos oyentes, tal vez hoy te encuentras en una temporada de soledad. Quizás sientes que Dios está distante o que estás caminando por un desierto espiritual. Pero quiero recordarte que Él nunca se ha apartado de ti. En esos momentos, Dios está más cerca de lo que imaginas, moldeándote, enseñándote y preparándote para algo grande. En el Salmo capítulo 34, versículo 18 leemos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. En la soledad, Dios está trabajando para que confíes en Él plenamente. La soledad también nos invita a desarrollar la paciencia. Vivimos en un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero el carácter se forma en los procesos, no en los atajos.
Mira a David, quien fue ungido como rey siendo joven, pero tuvo que esperar muchos años, enfrentando la soledad y la persecución antes de ocupar el trono. En ese tiempo de espera, Dios formó en él un corazón conforme a su voluntad. Mis queridos hermanos, no rechaces la soledad. Acéptala como un regalo divino, una oportunidad para crecer, para aprender y para ser moldeado por el Maestro. Porque al final, el carácter que Dios desarrolla en ti a través de estos momentos no solo te prepara para cumplir su propósito, sino que también te transforma en una persona que refleja su amor, su paz y su gloria. Confía en que el proceso de Dios es perfecto. Aunque la soledad sea difícil, el fruto que produce será eterno. Abraza este tiempo con fe, sabiendo que el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, la soledad que enfrentamos en esta vida no es permanente. Aunque ahora podamos caminar por valles oscuros, experimentar rechazos o sentirnos incomprendidos, hay una esperanza gloriosa que nos sostiene. Un día, toda soledad será reemplazada por la plenitud de una comunión eterna con nuestro Señor. Todo el dolor, el aislamiento y las lágrimas serán borrados y nos encontraremos cara a cara con aquel que nos llamó, nos amó y nos sostuvo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, encontramos esta promesa maravillosa. He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¡Qué esperanza tan gloriosa! Esta vida es solo el preludio de la eternidad, y cada momento de soledad que enfrentamos aquí está trabajando en nosotros una gloria eterna que nunca se desvanecerá. Mis queridos oyentes, el propósito de nuestra elección divina no termina en esta tierra. Dios nos ha llamado a algo mucho mayor, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Como dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo lo que enfrentamos aquí, incluso la soledad, está preparando nuestro corazón para esa realidad eterna. Mira la vida de Abraham, quien obedeció el llamado de Dios dejando su tierra, su parentela y todo lo que le era familiar. En Hebreos capítulo 11, versículo 10, se nos dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa misma esperanza está disponible para ti y para mí. Cada paso que damos en fe, cada momento de soledad que enfrentamos por obedecer a Dios, nos acerca más a esa comunión eterna. Mis queridos hermanos, el fin de nuestra soledad está asegurado en Cristo. Él mismo nos lo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está preparando un lugar para nosotros, un lugar donde nunca más conoceremos la soledad. Esta esperanza no solo nos llena de consuelo, sino que también nos da fuerza para perseverar. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo escribe: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cada lágrima que derramas, cada momento de incomprensión o aislamiento está siendo registrado por Dios, y un día Él te recompensará con una gloria que excede todo entendimiento. Mis queridos oyentes, cuando llegamos al final de esta vida, la soledad será reemplazada por la plenitud de estar en la presencia de Dios. Allí no habrá más separación, ni dolor, ni tristeza. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa que nos espera, pero hasta que llegue ese día, Dios no nos deja solos. Él ha enviado a su Espíritu Santo para consolarnos, guiarnos y fortalecernos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús prometió: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aunque enfrentemos momentos de soledad en esta tierra, nunca estamos verdaderamente solos. El Espíritu de Dios está con nosotros, llenándonos de su paz y recordándonos su amor. Mis queridos hermanos, el fin de nuestra soledad está asegurado. Vivamos cada día con la esperanza de que un día estaremos en la presencia de nuestro Creador, donde todo será completo, perfecto y eterno. Hasta entonces, sigamos caminando en fe, sabiendo que cada paso nos acerca más a esa gloriosa comunión con aquel que nos ama con amor eterno. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en este momento con corazones humillados y necesitados de tu gracia. Tú, que nos formaste en el vientre de nuestras madres, que conociste nuestro nombre antes de que el mundo nos conociera, sabemos que nos has apartado para un propósito más grande, un propósito que muchas veces no entendemos por completo. Hoy, Señor, queremos presentarte nuestras soledades, nuestras luchas y nuestros corazones. Padre, sabemos que ser elegidos por ti a menudo significa caminar por caminos solitarios, donde el mundo no nos comprende, donde los amigos se alejan y las relaciones se enfrían. Pero hoy reconocemos que esta soledad no es en vano. Tú estás usando cada momento de aislamiento para moldearnos, para prepararnos, para acercarnos más a ti. Por eso, Señor, en medio de la soledad, queremos declarar que confiamos en ti. Señor, fortalece a aquellos que hoy sienten el peso del rechazo. A los que caminan por este mundo sintiéndose incomprendidos, muéstrales que no están solos, que tú estás a su lado, que tu Espíritu los consuela y los guía, que en cada lágrima derramada encuentren tu abrazo y que en cada suspiro de dolor encuentren tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, tú conociste la soledad más profunda. Fuiste rechazado, incomprendido, abandonado incluso por aquellos que más amabas, y aún así permaneciste firme en el propósito que el Padre te dio. Enséñanos, Señor, a seguir tu ejemplo, a caminar con fe, a cargar el yugo que tú nos das, sabiendo que en ti encontramos descanso para nuestras almas. Padre, que esta soledad no nos haga amargados, sino más dependientes de ti. Que no nos aparte de tu propósito, sino que nos acerque más a tu corazón. Danos la valentía de ser luz en medio de un mundo que no nos entiende, de ser sal en un lugar que ha perdido su sabor. Y en cada paso, recuérdanos que nuestra soledad aquí es temporal, porque un día estaremos contigo en una comunión eterna, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni separación. Gracias, Señor, porque aunque el mundo nos rechace, tú nunca nos abandonarás. Gracias porque en ti tenemos identidad, propósito y esperanza. Hoy entregamos nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras soledades a tus manos, confiando en que tú estás obrando algo glorioso en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y nuestro amigo fiel, oramos. Amén. Mis queridos hermanos, al llegar al final de este mensaje, quiero recordarte algo que tal vez en medio de la soledad has olvidado. Dios nunca se aparta de los suyos. Aunque las amistades terrenales se enfríen, aunque las relaciones se rompan y aunque el mundo te rechace, su amor permanece constante. Él te eligió, Él te apartó y Él está contigo, aún en los momentos más oscuros. La soledad que enfrentas hoy no es el final de tu historia. Es el lugar donde Dios está escribiendo su propósito eterno en tu vida. Es la evidencia de que perteneces a Él, de que no caminas en los caminos de este mundo, sino en los senderos de la fe. Y aunque este camino pueda ser angosto y solitario, no lo recorres solo.
Jesús, quien conoce la soledad como nadie más, camina contigo, te sostiene y te guía. Quiero animarte a que cada día encuentres fuerza en la promesa de su presencia, en el poder de su Espíritu y en la esperanza de la eternidad. Porque un día toda soledad será reemplazada por la plenitud de estar cara a cara con Él. Un día las lágrimas serán secadas, las cargas serán levantadas y la gloria de Dios será revelada en tu vida de una manera que excede toda imaginación. Así que sigamos adelante. No desmayes, no te detengas. No permitas que la soledad sea un obstáculo, sino un impulso para buscar más de Dios, para depender más de su amor y para vivir con la certeza de que su propósito se cumplirá en ti. Recuerda que esta vida es solo un preludio de la eternidad y lo que nos espera es una comunión gloriosa con nuestro Creador. Que la paz del Señor llene tu corazón, que su gracia te fortalezca y que su amor te envuelva en todo momento.